Bien, nadie está en contra de la tecnología. Sabemos que la tecnología es una parte fundamental de nuestras vidas. Hemos visto que la ciencia genera tecnología y la tecnología pues es la aplicación de la ciencia en beneficio de nosotros y nadie está definitivamente en contra de eso. Aquí lo importante es ubicar cuál es el trabajo del administrador industrial en todo esto, porque no podríamos estar pensando nosotros que el camino es que el administrador industrial va a estar generando tecnología o que la tecnología tiene que ver en el ámbito de los ingenieros o de la parte técnica y que eso pudiera entonces estar cuestionando dónde los administradores tendrían que intervenir. El diagnóstico tecnológico tiene que ver en cómo en las organizaciones se aplica la tecnología. Esa es la parte relevante que a nosotros nos toca ubicar y cómo el administrador se incorpora dentro de esa situación. Partamos de un hecho. Las organizaciones tienen problemas y se tienen que estar adaptando a su entorno. En un entorno, por un lado, competitivo, por otro lado, demandante de respuestas y demandante también de lo que son atención a necesidades y lo que son soluciones. Todas las organizaciones deben emprender, independientemente de su tamaño, un viaje hacia lo que es la innovación, entendiendo por innovación, pues hacer cada vez más las cosas de manera diferente. Una, como decíamos, porque estamos inmersos en un entorno competitivo que demanda nuevas respuestas a diferentes preguntas, y la otra situación, pues porque es un esquema prácticamente de sobrevivencia. Nuevos productos, nuevos clientes, nuevos entornos, pues obligan a que las organizaciones innoven, hagan cada vez más las cosas de manera diferente. Las organizaciones inventan, desarrollan y aplican nuevos productos, programas, servicios y evidentemente con todo esto va asociado estilos administrativos. Esto implica que necesitamos emprendedores, gente que rete a la realidad buscando soluciones nuevas, pero eso muchas veces no se puede hacer de una manera única, de una manera particular. Necesitamos apoyos y financiamientos porque el emprendimiento tiene que ver con proyectos. Los proyectos que son conjuntos de actividades, pues tienen que van a variar en función de lo que vayan a impactar en su número, en su duración y en su complejidad. La gestión de los proyectos es una parte de las habilidades administrativas de ustedes. Tripulamos proyectos porque tenemos que incorporar nuevas necesidades y evidentemente dentro de esos proyectos debe de quedar claro si aparece la tecnología. Tenemos que entender dos cosas aquí. Innovar significa crecer, trascender, significa entrar en una progresión. Se inventa, se incorpora una nueva tecnología, se desarrolla, se hacen pruebas, se comercializa y se adapta. ¿Por qué? Pues porque está cubriendo una nueva necesidad. Y número dos, tenemos que entender que es un proceso aleatorio. Es decir, frecuentemente la fuente de innovación no se genera dentro de la organización, surge de impactos externos, de factores caóticos, desordenados, que son imposibles de controlar y que esto implica, como ustedes pueden entender, que nos encontramos en un enfoque sistémico no lineal. Estas palabras que nos tratan de decir que estamos en un enfoque de sistemas. Un sistema son un conjunto de actividades, conjuntos de procesos, pero que no se comportan de manera determinística. De manera determinística significa de manera definida. Es decir, que de manera determinística significa que un paso nos conduce a otro. Y cuando estamos en este tipo de procesos, donde tenemos un enfoque sistémico, donde interactúan de manera no secuenciada diferentes procesos variados en un enfoque no lineal, pues implica
que debemos de tener personas que puedan administrar toda esa cantidad de información para poder atenderla en beneficio de solucionar problemas. ¿Por qué nos contratan las organizaciones? Porque tenemos que solucionar problemas cambiantes, donde existen interacciones entre diferentes condiciones de la organización que tienen que dar respuesta a esas necesidades cambiantes. ¿Sí? Las innovaciones se gestan, se desarrollan y se aplican. La palabra gestación, gestión, pues es una habilidad de ustedes, administradores, considerando que se innova y en esa innovación sí, intervienen muchas personas que trabajarán en equipo, que tendrán conflictos, que tendrán que administrar tecnología, que tendrán que administrar procesos, con el fin de dar como resultado la atención a un requerimiento. Intervienen muchos factores externos. Esos factores externos se deben de analizar, no solamente ubicarlos, sino que se deben analizar profundamente. ¿Recuerdan ustedes cómo se analizan esos factores externos? Claro, a través de situaciones como el FODA o a través del análisis de fuerzas, donde los administradores tienen que determinar fortalezas, debilidades de las organizaciones y ubicar esa transformación no necesariamente de una manera lineal, que una cosa nos conduzca a otra. Los cambios pueden ser exponenciales, los cambios pueden ser transformacionales, sí, los cambios también pueden ser graduales. Y esa administración del cambio al momento de innovar, incorporando una nueva tecnología, debe de ser una fortaleza para los administradores. Y dentro de esos cambios, dentro de ese proceso innovativo, está ese proceso como tal, pues lleno de modificaciones. Modificaciones que pueden poner en riesgo el proyecto, modificaciones que se tienen que considerar, que se tienen que evaluar, que se tienen que ponderar, que se tienen que gestionar. Y por lo tanto, tenemos que poner a trabajar a todos dentro de la organización para poder adaptarnos a esos cambios. Todos los niveles de la organización tienen que estar presentes. Y todos esos niveles de la organización tienen que estar buscando, a través de formar una cultura, donde esa nueva cultura implica el que existan nuevos hábitos, nuevas costumbres adaptativas a una nueva relación, y ese conjunto de costumbres que generan una cultura de recepción, una cultura abierta, transparente, hacia lo que implica la incorporación de esas nuevas necesidades, que se traduzca en el éxito que logramos la innovación y por lo tanto que las organizaciones puedan trascender. Perdón. Para eso sirve el diagnóstico tecnológico. El diagnóstico tecnológico nos dice que tenemos que ubicar hacia dónde queremos llevar la empresa, los resultados, a través de la transformación de las personas en un esquema de colaboración y comunicación dentro de los procesos que ejecutan las organizaciones, los procesos de manufactura, los procesos que llevan a cabo los bancos, los procesos que llevan a cabo las aseguradoras, los procesos que lleva a cabo el gobierno federal, tomando siempre en cuenta el entorno. Es decir, debemos de ubicar cuál es nuestra situación actual y cuál va a ser nuestra situación futura deseada con respecto a la evaluación de la tecnología disponible, de los procesos a aplicar, de las personas involucradas dentro de la organización, el entorno que está presente de forma amenazadora o colaborativa para lograr esos resultados. De eso trata el diagnóstico tecnológico, de hacer una evaluación del estado en el que se encuentra la organización para la incorporación en los procesos de la tecnología que las personas puedan absorber como propia
en un entorno de un trabajo en equipo, de un trabajo de equipos de alto desempeño, que sean capaces de coordinarse de una manera con un nivel alto de colaboración, con una comunicación efectiva para poder lograr entonces los resultados. Observen cómo el diagnóstico tecnológico nos pone a trabajar y parte de lo que corresponde a los administradores es justamente cómo se va a involucrar esa tecnología con la cultura organizacional y con los procesos que en un momento dado pudiera ser necesario, se tuvieran que transformar. ¿De acuerdo? El diagnóstico tecnológico implica entonces conocer el posicionamiento tecnológico de una organización. ¿Cómo se encuentra? El administrador tiene que conocer esa terminología técnica junto con su fortaleza, que es el ámbito organizacional, para poder, una vez que se ha definido el objetivo o la situación futura deseada, establecer para el proyecto que se pretende que cubra la empresa para los nuevos requerimientos, preguntas tales como, ¿cuál es su nivel tecnológico? Si hablamos nosotros de ámbitos de telecomunicaciones o si hablamos nosotros de la cuestión del hardware o hablamos nosotros de los sistemas de manufactura en tándem o los sistemas de manufactura automatizados, ¿cómo se encuentra la organización? ¿Cuáles son sus amenazas y cuáles son sus debilidades? No siempre la tecnología más sofisticada es la que puede dar la respuesta a las necesidades de una organización. La tecnología se tiene que adecuar en función también del nivel de personas que tengamos, porque eso también tendría que implicar el desarrollo del factor humano para un nivel de desempeño diferente, sensibilizándolos con respecto a las consecuencias de no adaptarse y sensibilizándolos a la necesidad de tomar nuevas habilidades. Las nuevas tecnologías que entren pueden afectar nuestra cultura organizacional, entendiendo por cultura organizacional la forma en la cual típicamente hacemos las cosas, nuestros hábitos y nuestras costumbres adaptativas hacia la forma en la cual queremos transformando, se deben hacer los cambios. Los cambios nos pueden poner en un riesgo no solamente en un riesgo de que pueda fallar, sino en un riesgo también de que pueda funcionar y a largo plazo, porque esto lo tenemos que ver a largo plazo, ubicando nuestra condición de corto plazo, sino que a largo plazo no lo podamos sostener. Tenemos el personal con el perfil, nuestra tecnología puede soportar la situación futura deseada. ¿Qué pasa con nuestros procesos, la forma en la cual estamos haciendo las cosas? ¿Se podrá adaptar la tecnología? Es una tecnología que ya está mostrada, que ya ha dado resultados y cumple. Es una tecnología que no se va a obsoletar en corto plazo. Casos de tecnología que se obsoleta en corto plazo y que pone en riesgo las organizaciones, pues existen muchos. En un momento dado, esto puede llevarnos a cuando existían los Vipers, que después fueron sustituidos muy rápidamente por los teléfonos, y los teléfonos han venido actualizándose de una manera bárbara, y también tendríamos que ver hacia dónde va el futuro si nuestra empresa depende del ámbito tecnológico de las telecomunicaciones. Para el diagnóstico tecnológico tenemos institucionalizado normas corporativas. Me detengo en las normas corporativas. Sabemos cuáles son los requerimientos regulatorios, normativos, reglamentarios que tenemos que tomar en cuenta para la aplicación de ese nuevo cambio tecnológico. Tenemos el liderazgo que permita poder cubrir esas normas corporativas que permitan poder dirigir la transformación. ¿Qué tipo de transformación pues, vamos a aplicar? Una transformación muy suave, una transformación no tan abrumadora, no tan transformacional, sino una transformación poco a poco, sistematizada. Las partes interesadas tienen estructura para acompañarnos en esta transformación.
si estamos trabajando con un corporativo, si estamos trabajando con nuestra alta dirección, si estamos ubicando el compromiso de nuestros proveedores, nos pueden acompañar en esta transformación, en este cambio, van a tener la capacidad de poder alinearse a estos requerimientos. El cambio que vamos a hacer en función de la tecnología que vamos a incorporar, ¿es incremental o es transformacional? ¿Cómo lo vamos a estructurar dentro de lo que es nuestra organización para asegurar que el cambio nos va a soportar? Tenemos que definir el cambio. La innovación tecnológica tiene que ver con el cambio. Es incremental cuando se da en este contexto y lleva tiempo. Es transformacional cuando se da de manera violenta y es en un tiempo, en un lapso de tiempo muy corto. El downsizing, por ejemplo, la reingeniería, son cambios transformacionales. Se dan en tiempos muy cortos. La E que ustedes están viendo aquí es estrategia. Aquí la estrategia es rapidísima. Aquí la estrategia es muy en corto y el tiempo es largo, mientras que aquí el tiempo es corto. Evidentemente, este tipo de cambio que se puede asimilar es un tipo de cambio amigable, ¿sí? Una mejora continua, un cambio amigable, que permite que vayamos llevando de una manera muy pausada las modificaciones que tenemos que incorporar en la organización. Este tipo de cambio es importante. Hay organizaciones que le apuestan mucho a esto, al cambio continuo, al cambio sistematizado. No le apuestan mucho a este cambio porque si bien es cierto, este cambio en corto plazo genera una visión de la empresa radicalmente diferente, también es cierto que aquí en este cambio implica un choque cultural muy fuerte que no frecuentemente las organizaciones lo pueden tomar. Si incorporamos una tecnología sofisticada, tenemos que incorporar de una manera muy rápida, tenemos que rediseñar, aunque a muchas personas no les gusta esta palabra, a las personas. Porque la tecnología está implicando un choque que si no la tomas, puedes desaparecer del mercado. Mientras que aquí el cambio es más sutil, el cambio es más lento y permite una adaptación de las personas de una manera más suave para poder lograr dar los resultados. ¿Cuál es la mejor? Perdón, ¿cuál es la mejor? Ninguna. Todo es situacional. Hay empresas que le apuestan a esta innovación donde incorporan tecnología para poder soportar este crecimiento a largo plazo. Hay empresas que por una necesidad de tener que incorporarse muy rápido para poder sobrevivir, o para poder cubrir su mercado, tienen que entrar con esto. Tenemos que entender algo. Si ninguna es mejor, es responsabilidad entonces de los administradores poder ir ubicando cómo los cambios tecnológicos se van a ir incorporando a las organizaciones. En el eje X, administradores, tenemos el T, la T del tiempo. En el eje Y tenemos la estrategia. Hay empresas que se van con el Kaizen. El Kaizen tiene un mecanismo de este tipo. ¿Sí? Mejora continua, poquita, despacito, que no cuesta. Los japoneses son muy dados a eso. Hay sociedades, hay empresas que no les gusta gastar y le apuestan por la visión de largo plazo a ir con pasos pequeñitos, escalones, y paralelamente la incorporación tecnológica para poder ir exprimiendo el limón hasta que no le deje nada. Eso es el Kaizen aquí. Después hay crecimiento más violento, que lo puede dar un 6 Sigma. La reingeniería da un crecimiento mucho mayor en un plazo de tiempo más corto, pero tiene 3 problemas, como lo menciona la siguiente lámina, que es que el cambio tecnológico depende de las personas, evidentemente la tecnología, el hardware, el software y las telecomunicaciones y los procesos donde estamos incorporando esos cambios. Para efectos de un Kaizen, todo esto es muy barato, son cambios graduales, hay empresas que así lo prefieren. Para efectos de una reingeniería, tienes que rediseñar personas, que es un choque muy fuerte, cambio cultural brutal,
Muchas personas no lo soportan y empezamos a dejar muertos y heridos en el camino. Tienes que invertir mucho en tecnología para la reingeniería, hardware, software y telecom, en una situación de un nivel de gasto monstruoso, y tienes que rediseñar los procesos, que también cuesta mucho. Porque la innovación tecnológica te dice que el rediseño de los procesos va en función de que no pavimentes las brechas. Tienes que hacerlo de manera diferente. Automatizar, es decir, incorporar tecnología en procesos obsoletos es tanto como estar automatizando brechas. Tienes que adecuar los procesos a la nueva tecnología y tienes que modificar a las personas y muchas veces rediseñarlas, y muchas veces las personas no lo aceptan porque están tan casadas con una forma de hacer las cosas que desaprender les cuesta mucho trabajo. Y esto, administradores, no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. La vejez no es una cuestión de obsolescencia, la vejez es una cuestión de actitud. Puedes estar viendo gente vieja, joven, que no acepta cambiar, que no acepta las cosas de otra manera, que piensan que lo único que puede regir su mundo son las aplicaciones o es la tecnología o los videojuegos o esas cosas. Y cuando les buscas que tengan una forma diferente de pensar, no la aceptan y no cambian, porque así son. Toda la innovación tecnológica implica un cambio personal. Los administradores lo entienden y tienen que trabajar con eso. Administrando el cambio, invitando a las personas que dejen de hacer lo que venían haciendo, invitando a las organizaciones que dejen de tener la tecnología cuando la tecnología ya ha sido completamente exprimida. Pero de nada sirve incorporar nueva tecnología si la vas a usar de la misma manera. Tú puedes tener la mejor computadora con la mayor capacidad, pero solo la usas para escribir cartas. De nada sirve. Y los procesos se tienen que adecuar para estructurar la secuencia y la interacción de los procesos de una manera que estén dando resultados evidentemente de manera diferente. Todas las empresas tienen personas, todas las empresas tienen tecnología y tienen procesos. Y buscan las mejores prácticas de operación para poder enfrentar a lo que es su entorno, que no siempre tiene que ser la mejor tecnología. A veces debe ser la tecnología disponible. A veces tenemos que fundamentar la transformación, sí, en la capacidad de las personas. A veces tenemos que sujetar la capacidad de transformación a lo que son las modificaciones en los procesos. A veces lo tenemos que modificar en la tecnología. Pero todo eso tiene que estar estructurado en un sistema que se llame Kaizen, que se llame Six Sigma, que se llame Reingeniería, que se llame ISO 9000, que se llame Downsizing, el que sea. Sistemas administrativos que profesionalicen la forma de operar de lo que es la organización. Cambiar personas no es fácil. A las personas adultas no nos gusta cambiar. Y no porque no creamos en el cambio, sino porque mentalmente nos cuesta mucho trabajo estarnos adaptando sistemáticamente a cambios continuos. Las personas tenemos que absorber el cambio, aprender el cambio, de manera que lo podamos entender. Y una vez que lo asimilemos, entonces nos volvemos promotores del cambio. Es absurdo decir que lo único constante es el cambio y que tenemos que ser felices porque los cambios están y recibirlos de manera positiva. El COVID nos ha enseñado que un cambio no necesariamente lo absorbes de manera positiva cuando se ha llevado personas cercanas a nosotros. La tecnología tampoco la podemos absorber de una manera tan fácil porque la modificación, la innovación tecnológica cuesta.
necesitamos financiamientos por un lado y por otro lado no todas las empresas pueden accesar a la última tecnología y además no siempre la última tecnología es la que nos va a dar los resultados. Los procesos, que es la forma en la cual estamos haciendo las cosas, los tenemos que innovar. Algunos los innovan a través de lo que es la incorporación de tecnologías del tipo SAP. Otros los van mejorando a través de lo que es la implementación de sistemas ISO 9000. Con eso los regulan. Y otros más los radicalizan con respecto a los resultados esperados con la aplicación de metodologías Six Sigma. Es ahí donde entra entonces la aportación del administrador. Integrar todo esto en una visión de liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conflictos, ¿sí? Administración de la tecnología, administración del cambio. Y eso, para efectos de ustedes, tendría que generar una situación donde tendríamos que entender que debemos ser creativos al momento de aportar soluciones hacia lo que son las organizaciones con respecto a cubrir sus nuevos retos. En esa combinación, procesos, tecnología, personas, sistemas, entendiendo por sistema un conjunto de procesos que es lo que tenemos nosotros inmerso dentro de lo que es, o dentro de lo que son las organizaciones. Yo espero que con esto se vaya entendiendo hacia dónde tendríamos que estar llevando la materia. Buscaré la manera, la siguiente vez que nos veamos, me pondré en contacto con ustedes, espero que ya sea presencial. Siempre es más rico saber de ustedes de viva voz para empezar a tratar sobre la creatividad y ver cuáles son los puntos que nos llevan, cómo podemos fomentar la creatividad. Parte de la creatividad se tiene, pero mucho de la creatividad se tiene que desarrollar. Les agradezco mucho tiempo. Yo esperaría, por favor, que si hubiera dudas, por favor, no me he podido incorporar a su grupo de WhatsApp. Les ofrezco una disculpa. Ojalá nuevamente me puedan mandar la guía. Mi teléfono es 55-543-77738. Si alguien me puede, por favor, incorporar. Yo no pude hacerlo esa vez, lo borré involuntariamente el vínculo del WhatsApp. Me ayudaría mucho que, por favor, lo hicieran, incorporar mi teléfono. El día 28 va a ser su examen. Yo ya les avisaré la manera en la cual lo vamos a llevar a cabo, para que en un examen muy dirigido, pues podamos evaluar entonces su segundo departamental. Nos iremos poniendo de acuerdo. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Cuídense mucho y espero verlos pronto.